Bien, entonces vamos a continuar en este video haciendo los cálculos ahora para las medidas que corresponden a las medidas de forma de la curva de distribución. Ya hemos calculado los cuartiles. Bien, ahora tenemos que calcular el segundo momento, el tercer momento, el cuarto momento y la desviación estándar poblacional. Bien, acá tenemos en las columnas que tenemos que rellenar. Primeramente, para sacar el tercer momento, tenemos que multiplicar el cubo de las desviaciones por las frecuencias absolutas. Entonces vamos a tener acá, ¿dónde está la frecuencia absoluta? Ahí tenemos multiplicado por el cubo de la desviación. ¿Y dónde está el cubo de la desviación? Justamente está ahí. Bien, entonces vamos a indicar que esto tenga un solo decimal. Bien, entonces vamos a bajar y tenemos entonces los datos ahí. Y ahora entonces vamos a tener la sumatoria. La sumatoria, ahí tenemos la sumatoria, entonces vamos a tener todo eso, lo vamos a centrar. Bien, entonces ya tenemos también ahí la multiplicación de frecuencia absoluta por desviación elevado al cubo, ¿no? Ahora nos vamos a la cuarta potencia y aquí vamos a tener igual frecuencia absoluta nuevamente. Vamos a buscar acá, es ese valor, multiplicado por la desviación a la cuarta potencia, que estaría ahí, ¿no? Y esto lo vamos a bajar. Lo vamos a dar que todos tengan un solo decimal para uniformizar los resultados. Entonces nos vamos acá. Bien, ahí tenemos los valores. Ahí tenemos entonces los valores y luego vamos a tener la sumatoria. Bien, ahí tenemos una sumatoria, un valor sumamente alto. Entonces vamos a tener acá. Ese sería entonces el valor para calcular el cuarto momento. Bien, una vez que tenemos eso, entonces vamos a calcular los momentos. El segundo momento va a ser la sumatoria del producto de frecuencia absoluta por desvía 2 dividido entre n. El tercer momento va a ser la sumatoria del producto de frecuencia absoluta por el cubo de la desviación dividido entre n. Y el cuarto momento igual va a ser la sumatoria del producto de frecuencia absoluta por la cuarta potencia de la desviación. Bien, entonces vamos a calcular acá los momentos. Segundo momento, entonces nos vamos acá y el segundo momento va a ser, bien, volvemos acá, va a ser este valor, esta sumatoria, dividido entre n. Bien, ya tenemos ese valor, que le vamos a indicar que eso tiene que tener solamente un decimal. Bien, ya tenemos ese valor. Ahora nos vamos al tercer momento. El tercer momento va a ser igual. Nos vamos acá. Este es el numerador del tercer momento dividido entre n. Entre n que tenemos justamente acá. En la celda I18, ¿no? Entonces ahora tenemos ahí. Y entonces este será nuestro tercer momento, que también lo vamos a indicar que solamente tenga un decimal. Bien, también tenemos el segundo momento, segundo momento, el tercer momento y ahora vamos a calcular el cuarto momento. El cuarto momento que va a ser ahora, este va a ser el numerador y dividido entre este valor. Bien, entonces ahí tenemos, entonces también vamos a colocar que acá vamos a tener solamente un decimal. Bien, entonces ya tenemos todo eso ahí. Bien, a partir de esto también podemos calcular la desviación estándar poblacional, ¿no? Que simplemente va a ser la raíz del segundo momento. La raíz del segundo momento que representa la varianza poblacional. Bien, entonces aquí también tenemos la desviación estándar poblacional con un decimal. Bien,
Y ahora vamos a calcular entonces, acá, vamos a calcular la asimetría y la kurtosis de la variable ganancia en peso de los novillos en gramos por día. Bien, acá la asimetría es igual al cociente entre el tercer momento y el cubo de la desviación estándar. Entonces esto va a ser igual al tercer momento dividido entre el cubo de la desviación. Entonces vamos a tener acá, esa es nuestra desviación, y el cubo vamos a tener abajo, y entonces este sería nuestro primer valor, ¿no? Entonces vamos a colocarlo que solamente tenga, en acá sí podemos tener tres decimales, ¿no? Y entonces vamos a tener un valor de 0.083, que más rato lo vamos a interpretar. Y luego calculamos la kurtosis. La kurtosis va a ser igual al cuarto momento dividido entre la cuarta potencia de la desviación estándar. Entonces vamos acá, ahí, dividido entre la desviación estándar, pero elevado a la cuarta potencia. A la cuarta potencia. Bien, entonces aquí también tenemos la kurtosis. Entonces tenemos la kurtosis, aquí también podemos indicar que van a ser. Bien, ahí tenemos entonces el valor de la kurtosis. Bien, si nosotros comparamos acá ahora esos valores, vamos a ver, el coeficiente de asimetría aquí salió menos 0.03 y acá tenemos menos 0.083, ¿no? Hemos dicho que va a haber la variación, ¿por qué? Porque en este caso los datos no están agrupados y acá los datos están agrupados, ¿no? Por otro lado, la kurtosis tiene un valor de menos 0.85 y nosotros tenemos que convertir en su valor, para que todo esté en relación al cero en la interpretación. Entonces vamos a colocar este valor menos 3 y entonces vamos a tener un valor de la kurtosis acá. Este va a ser el valor de la simetría y este el valor de la kurtosis, ¿no? Entonces el valor de la kurtosis es menos 1.21 en el caso de datos agrupados y en acá el valor de la kurtosis es menos 0.87. Bien, entonces acá nosotros podemos interpretar de la siguiente manera. Acá tenemos un valor menos 0.083 en el caso del coeficiente de asimetría. Los valores del coeficiente de asimetría pueden tomar valores iguales o muy próximos a cero. Si se da esa situación, entonces vamos a tener una curva totalmente simétrica, ¿no? Que es lo ideal para asignar probabilidades. Que es lo que además queremos demostrar, que nuestra curva sea simétrica. Pero si el valor es mayor a cero, y cuanto más alejado de cero esté a la derecha, entonces va a haber una asimetría, ¿no? Hacia la derecha, una cola más larga a la derecha. Y esa cola va a ser más larga cuanto más alejado esté del cero, ¿no? Y cuando el valor es negativo del coeficiente de asimetría, entonces eso significa que la curva de distribución presenta una asimetría a la izquierda, que más bien presenta entonces una cola más larga a la izquierda y va a ser más larga esa cola cuanto más el valor se aleje a la izquierda de cero, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos un valor de menos 0.083. Y podemos ver que menos 0.083, si bien es un valor negativo, pero no es un valor que está muy alejado de cero. Por lo tanto, podemos decir que esta variable presenta una curva, presenta una curva con una ligera asimetría a la izquierda, ¿no? Porque es un valor negativo a la izquierda. Bien. Entonces, eso tendríamos aquí como primer resultado. Presenta una curva con una ligera asimetría. Acá tiene que ser asimetría.
a la izquierda. Bien. Ahora, en el caso de la kurtosis, también la interpretación de ese valor de la kurtosis que nos muestra el grado de apuntalamiento de la curva, presenta valores de cero, ¿no? De mayores a cero y de menores. Si la curva tiene un valor cero o muy próximo a cero, eso significa que tiene una forma de campana, ¿no? Y que es también lo que estamos queriendo demostrar, que nuestra variable tiene esa curva para asignar probabilidades, lo cual se denomina que es una curva mesocúrtica. En cambio, si el valor es mucho mayor a cero, y cuanto más lejos esté de cero, más puntiagudo va a ser vamos a tener una cima mucho más alta, y por lo tanto eso se denomina que va a ser una curva leptocúrtica. Por el contrario, si nuestros valores son negativos, ¿no? Negativos, nuestra curva va a ser un poco más aplanado, va a tener una curva más aplanada que de la curva normal, que de la curva en forma de campana, y lo cual se denomina curva platicúrtica. Como nosotros vemos en este caso, nuestra kurtosis presenta un valor negativo de menos 1,2. Por lo tanto, eso significa que presenta una curva, una curva, ¿no? Entonces, mesocúrtica. Y eso significa entonces que la forma de la curva no es tan muy semejante al de una campana, sino es un poco más aplanada, más aplanada. Y por lo tanto va a disminuir la concentración de valores alrededor de la media y va a aumentar las proporciones en las colas, tanto en las que están cerca a menos infinito y también las que están cerca a más infinito. Bien, entonces de esta manera nosotros con este último video del ejercicio, hemos calculado todas las medidas descriptivas, ¿no? Las medidas de tendencia central, las medidas de variabilidad, de dispersión, de posición, las medidas de forma de la curva, de distribución, y también hemos hecho una interpretación de cada una de estas medidas. Una de las cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta acá es que normalmente lo que hacemos, especialmente en el caso de la forma de la curva, es demostrar que la curva de distribución de nuestra variable, ¿no? Se asemeja mucho a la distribución de una curva en forma de campana. Eso para que nosotros podamos aplicar métodos paramétricos de análisis a nuestro conjunto de datos, ¿no? Porque ese es un requisito para que nosotros podamos asignar probabilidades de ocurrencia, por ejemplo, modelos probabilísticos. Entonces tenemos que demostrar que evidentemente, si bien la distribución de nuestra variable no va a tener exactamente una curva simétrica o una curva mesocúrtica, que es lo ideal, pero podemos demostrar por lo menos que se aproxima a una curva simétrica o se aproxima a una curva mesocúrtica. Eso significa que tenga una curva en su forma muy próxima al de una campana. Bien, eso sería entonces lo que tendríamos en la estadística descriptiva de esta variable que es la ganancia en peso, expresado en gramos por día, de los bovinos que han sido sometidos a una dieta, ¿no? Y lo que estaban viendo justamente es ver cómo es la ganancia en peso como efecto de esa dieta.